Bueno, el día de hoy vamos a explicar cómo se realizó la segunda actividad de fundamentos de base de datos, en la que teníamos que utilizar la primera y la segunda forma normal para normalizar la base de datos de el caso de estudio. Inicialmente teníamos este diagrama de entidad de relación. Y el objetivo principal era pasar de este diagrama de entidad-relación al modelo relacional. Entonces, este es el resultado final después de realizar varios pasos. Entonces, vamos a ver qué fue lo que se realizó. Lo que se hizo fue empezar a llevar cada entidad a una tabla. Entonces, por ejemplo, proyectos, que era una entidad que estaba acá, la llevamos a una tabla, la tabla proyecto, y sus atributos se convierten en columnas. Entonces acá lo tenemos. Y así con cada una de las entidades que estaban en este diagrama inicial, ¿cierto? Entonces, acá pues podemos también observar que se realizó la normalización de las tablas hasta la segunda forma normal, eliminando los grupos repetidos de las tablas individuales y asegurándonos de que todas las columnas no clave dependan por completo de la clave primaria de la tabla. Entonces, pues ese es el resultado final. Voy a describir más o menos cómo funciona. Entonces, por ejemplo, esta tabla es la tabla gastos. En ella se almacenan los gastos de un proyecto, pero para eso también necesitamos los tipos de gasto. Entonces acá se guardarían los tipos de gasto. En la tabla gasto simplemente iría la clave foránea del tipo de gasto. Y pues se relacionarían el tipo de gasto, el ID del docente, el ID del proyecto, la fecha y la descripción del gasto. Entonces esta se relaciona con proyecto, con los proyectos. La participación de los docentes está acá. Entonces acá se guarda el ID de la participación, el ID del proyecto, el ID del docente, la duración en horas y el coste de participación en pesos. Bueno, por acá tenemos los docentes y pues eso fue algo que me costó bastante, entonces se los voy a explicar. Inicialmente no existía esta entidad, pero entonces para crear una relación de herencia hubo necesidad de implementarla. Entonces acá en esta tabla se almacena toda la información del personal del personal que trabaja en los proyectos. Docentes, programadores, analistas están acá. Y tiene una columna en la que se indica el cargo al que pertenece, ¿cierto? Y entonces ya, por ejemplo, si necesitamos diferenciar entre docentes y programadores, se crearon estas tablas, esta tabla programador donde se guarda el ID del programa, el ID de la persona y acá se almacenan los lenguajes del programador. Entonces, si consultamos esta tabla, las personas que están en esta tabla son programadores. Y si consultamos esta tabla de lenguajes, están el ID del programador y el ID del lenguaje o de los lenguajes, porque pueden ser varios lenguajes, en los que es experto este programador. Listo, entonces por ese lado tenemos estas entidades bueno, estas tablas que eran entidades y se convirtieron en tablas, ¿cierto? Ahora, por acá, bueno, tenemos que para cada proyecto hay fases. Entonces acá están las fases. En las fases se almacena la información de la fase, ¿cierto?
Y creamos esta tablita acá, estado fase, para tener acá guardados si el estado es terminado o no está terminado. Entonces acá solamente se guardaría 1 o 2 si está terminado o no está terminado. Y esta fase se relaciona con esta tabla, con estas otras tablas en las que se guarda la información de los recursos utilizados en cada fase. Entonces creamos una tabla de tipo recurso. Luego recursos en donde está el ID recurso, el ID tipo recurso, el nombre del recurso y la descripción. Luego en esta tabla se relacionan entonces las fases y los recursos que se utilizaron en cada fase. Entonces una fase puede ser hacer uso de muchos recursos. Y aquí se guardaría entonces la clave, el ID de la fase y el ID del recurso utilizado y adicional el tiempo de uso. Listo, entonces también se necesita guardar la información de los productos que son resultados de cada fase. Entonces para eso se creó la entidad, se creó la tabla producto y se creó una relación, una tabla que nos relaciona a estas dos entidades, porque esta era una relación de muchos a muchos. Entonces, cuando sale un producto de la fase, se guarda en esta base de datos el producto, el estado del producto, el analista que lo administra, pues el analista responsable, el tipo de producto que sale de esta tabla de acá, el nombre y la descripción. Y en esta tabla producto fase se guarda la relación entre el ID del producto y el ID de la fase. Porque en una fase, un producto se puede tardar varias fases. Entonces, acá podemos consultar todas las fases que se tardó realizar un producto. Los productos también tienen una relación jerárquica, ya que se heredan pues, otros tipos de productos. Los productos tienen tres tipos de productos: software, prototipo e informes. Pero entonces de los informes no se requería guardar información adicional. Entonces simplemente en la tabla se pone que es de tipo informe y ya. Pero el software o los software y los prototipos sí requerían guardar información adicional. Entonces para eso se crearon estas tablas de acá en la que guardamos, relacionamos en esa tabla todos los ID de productos que están en esta tabla son software y se guarda el tipo de software que es. Con eso, para eso se utilizó también esta tabla. Y en esa tabla prototipo se guardan todos los productos que son prototipo junto con su versión y ubicación. Y acá en esta tabla se guardan los tipos de productos, si es software, si es prototipo o si es un informe. Listo. En esta tabla de acá se guarda la participación de los proyectos. Entonces, se guarda el ID de la persona que participa en el proyecto, el ID del producto en el que está participando, la fecha, las horas dedicadas y el coste en pesos. Entonces, acá se guarda toda esa información. El caso de estudio mencionaba que también se necesitaba saber el ID de la fase y el ID del proyecto en el que se estaba participando, pero gracias a las relaciones entre estas tablas, esta información se puede encontrar realizando diferentes búsquedas o diferentes selecciones a través de la base de datos. Así que no es necesario colocar directamente acá esos códigos. Y listo, ese es el resultado final de la construcción del modelo relacional. Ahora vamos a mostrar el script que se ha creado para la creación de la base de datos utilizando el software. Bueno, aquí está, entonces estamos en el software que estoy utilizando para la creación de la base de datos. Este es el script que crea que crea todas las tablas de la base de datos. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a eliminar esta base de datos.
Vamos a cerrar esto. Vamos a crear una nueva base de datos. Prueba, video. Listo, acá quedó entonces la base de datos. Prueba video. Entonces acá podemos observar que no hay ninguna tabla creada, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, utilizando el script que vamos a adicionar en esta tarea, vamos a crear la base de datos. Entonces el script lo tengo por acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Entonces este es el script de la creación de cada una de las tablas de la base de datos. Entonces vamos a correr el script para que ustedes vean cómo, para que puedan pues observar su funcionamiento. Listo, entonces ahí ya terminó de ejecutar y ya acá nos aparece que las tablas ya se han creado correctamente. Ese script ya contiene también las claves foráneas. Entonces, si miramos, por ejemplo, esta base de datos, ya tiene las relaciones que debería tener la base de datos gracias a a las claves foráneas y las claves principales. Entonces, acá ya están eh, relacionadas. Y están pues todas las tablas acá. Entonces acá ya podemos empezar a consultar, a introducir información. Listo, eso sería todo por esta explicación. En realidad pues fue un proceso que fue complicado porque inicialmente se abordó de una manera errada, pero ya luego, después de investigar, logré encontrar la forma de hacerlo de una manera más organizada. Listo, hasta luego.